Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tengo conmigo al Nubia Z60 Ultra Leading Version y no voy a hacer un review completo porque es exactamente lo mismo que el Nubia Z60 Ultra, pero con un cambio exclusivamente en el procesador, que ni siquiera es un cambio de una generación a otra, sino es un cambio integrando el procesador que tiene overclock de Snapdragon 8 Gen 3. Sin embargo, este cambio tal vez podría afectar un poco la cámara, y ya que es un dispositivo 100% enfocado en la cámara, te voy a dar una reseña específicamente de qué tal está la cámara de este modelo que tiene este procesador. El resto de características las puedes conocer en el video review del Nubia Z60 Ultra sin el apellido Leading Version, así que vamos a comenzar. El hardware es exactamente el mismo, pero sí he notado algunas diferencias. La cámara frontal tiene un desempeño muy similar. Si no aplicas zoom y estás en buenas condiciones de luz, posiblemente luzca como una selfie suficientemente buena, aunque para un dispositivo que se quiere enfocar en la fotografía, no es una selfie de alta calidad. Observa que el nivel de detalle es realmente bajo, pero para publicaciones en redes sociales tal vez es suficiente. Aunque recuerda que si estás demasiado cerca de la cámara, no podrá enfocar ningún detalle de tu rostro. Además, no es una cámara con la amplitud suficiente como para tener fotografías grupales espectaculares, y déjame insistir un poco más en que el nivel de detalle es realmente bajo. Escenarios de contraluz no lucen optimizados en la vista previa, pero el procesado que hace después de tomar la fotografía me parece que es bueno. En este caso incluso no se llega a apreciar aberración cromática o efectos fantasma como era más común de ver en la generación pasada, curiosamente. En interiores es más o menos lo mismo, pero todavía con menos nivel de detalle, aunque para hacer una cámara debajo de la pantalla definitivamente que el resultado es muy avanzado. Y en las noches será evidentemente donde más va a sufrir, porque los colores incluso llegan a verse un poco extraños. Por ejemplo, el rostro luce como si tuviera manchas pálidas. En general es una fotografía de mala calidad, y en escenarios nocturnos a contraluz va a sufrir mucho más. Pero en cosas mucho más complicadas como fotografía de retrato nocturna, definitivamente que el resultado va a ser sumamente malo. Incluso mis ojos salen un poco raros que hasta me dan miedo. Y en el día confirmamos que no es capaz de enfocar a objetos en este modo de retrato frontal. Recuerda que tiene 3 sensores de alta resolución en sus cámaras traseras, así que todos ellos los podemos utilizar en estos modos de alta resolución para poder aplicar algún recorte en la fotografía y sigue manteniendo una buena calidad fotográfica. Esta es la cámara ultra wide que ya habíamos comentado previamente en el Z60 Ultra tradicional, que no integra un lente exageradamente amplio. La cámara principal también nos da una buena calidad en cuanto al modo de alta resolución, permitiéndonos aplicar algún recorte todavía con un buen nivel de detalle. Y la cámara telefoto tiene exactamente el mismo desempeño. Observa que incluso podemos distinguir lo que estaba por ahí en ese letrero a lo lejos, así que sí tiene un buen nivel de detalle en el modo de alta resolución. De hecho, en este caso, curiosamente, creo que la interpretación de colores sí ha cambiado con respecto al modelo pasado, donde generalmente veíamos colores muy saturados. En este caso, me parece que tiene colores mucho más naturales. La cámara ultra wide todavía tiene un poco de distorsión y aberración cromática, sobre todo en las orillas, pero no es algo realmente grave. La cámara principal mejora su comportamiento sobre todo por la calidad del lente, pero me gusta que mantiene una interpretación de colores muy similar a lo que veíamos con la cámara ultra wide. Y la cámara telefoto permanece en esta misma línea de color. Entonces, a diferencia del modelo anterior, donde yo preferiría utilizar un revelado RAW posterior mucho más avanzado para tener un mejor color, en este caso creo que desde el modo automático sí nos va a dar una buena calidad de fotografía, tanto en detalle como en color. Incluso el manejo del ruido en estas zonas más oscuras, observa que es bastante bueno. Pero vamos a ver el rango completo de zoom para que más o menos tengas una perspectiva. Esta es la cámara ultra wide. Ahora estoy aplicando un recorte para tener una distancia focal de 21 milímetros, pero es obviamente virtual, no es un lente específicamente, y a pesar de ser un recorte, en realidad no se ve que sea capaz de mantener calidad óptica. Entonces será complicado que tengas una buena fotografía entre el rango de 19 a 34 milímetros. Cuando llegas hasta 35 milímetros es donde volverás a ver una imagen bien detallada, ya que está utilizando el lente específico. Y en 50 milímetros observa que nuevamente aplica un recorte, pero en este caso sí parece mantener mucha más calidad que lo que veíamos en el recorte anterior. Entonces creo que todavía en 50 milímetros sí puedes tener una buena fotografía. De ahí puedes saltar a 85 milímetros, donde está presente el tercer lente, y observa el buen nivel de detalle que tiene. Realmente me parece que es una cámara que maneja
maneja muy bien las texturas y los detalles con una muy buena calidad. Posteriormente hacemos un recorte para llegar a 170 milímetros y en este caso creo que sí funciona bien el recorte porque sí llega a mantener una buena calidad, se ve bien la textura de la malla, por ejemplo, así que hasta aquí yo diría que tenemos el zoom máximo con buena calidad. Posteriormente llegamos a 357 milímetros, que sería zoom 10x en este celular, pero recuerda que el cálculo es distinto porque la cámara principal es de 35 milímetros, así que en otros celulares esto sería equivalente más o menos a un zoom 15x. Y aquí la calidad de la fotografía todavía es buena, aunque ya se nota que es zoom digital. Ahora estás viendo el zoom 30x en este celular, que en otros celulares sería equivalente a un zoom aproximadamente de 44x. Y el zoom máximo es 50x. Me parece que es un zoom más allá de lo que permitía el modelo con procesador tradicional, pero es un poco forzado. Sinceramente no luce tan atractivo. Por eso insisto en que tal vez 357 milímetros sea la máxima distancia donde todavía vemos una muy buena calidad de la fotografía. En escenas con movimiento, la cámara ultra wide hace un buen trabajo. La cámara principal también logra congelar bien todos estos movimientos, incluso en este día que no tenía tanta iluminación. Y en interiores creo que todas las cámaras tienen un buen desempeño, incluso la cámara ultra wide, que generalmente tiene un desempeño mucho más sencillo en otros celulares. En este caso, al tener una apertura mucho más luminosa, no sufre tanto en estos escenarios. Curiosamente, aplicando un recorte de 24 milímetros, que sería la perspectiva de un celular tradicional, en este ambiente sí logró conservar un buen nivel de detalle y prácticamente no se nota que es un recorte digital. Después, la cámara principal tiene un excelente comportamiento otra vez, con buen manejo de ruido y bien la saturación de colores. Y el lente de 85 milímetros nuevamente cumple con la misma calidad, aunque en este caso ya tuvo que hacer una exposición de 1/20, así que fue una exposición prolongada, pero gracias a que tiene estabilización óptica, observa que no vemos un resultado borroso ni nada por el estilo, todo lo contrario, vemos un excelente nivel de detalle, incluso en estas escenas que no están tan iluminadas. Y en la noche también nos van a dar un excelente resultado. Observa que la cámara ultra wide prácticamente no tiene ruido, algo difícil de encontrar en los smartphones, donde generalmente la cámara ultra wide siempre tiene mucho ruido y poco detalle. Así que aquí cumple con buena calidad. Y observa por favor los detalles de la parte de abajo para que notes la diferencia cuando usas el modo noche. Ahora con el modo noche los detalles tienen mucha más nitidez, así que sí sería recomendable utilizar el modo noche si quieres tener fotografías un poco más detalladas, porque en color y en manejo de ruido hace un buen trabajo desde el modo automático. La cámara principal también tiene una excelente calidad en las noches, equilibra muy bien las zonas más iluminadas, mantiene bien la saturación de los colores y el detalle incluso en las zonas más oscuras y completamente libre de ruido. Y con la cámara de 85 milímetros es prácticamente lo mismo. Me sorprende tener un desempeño tan bueno en una cámara que tiene apertura f3.3. Es muy poco luminosa, pero gracias a que tiene estabilización óptica y el buen control del ruido que tiene incluso en ISOs muy altos, es que logra esta fotografía, aunque no tiene un detalle tan bueno debido al control del ruido que produce, pero creo que en general la fotografía sí podríamos decir que es de buena calidad. Y para fotografía en condiciones muy oscuras, observa que la vista previa con el lente de 18 milímetros no luce nada mal, insisto, porque tiene apertura f1.8. La mayoría de lentes ultra wide de otros dispositivos tienen apertura f2.2, entonces aquí vemos una mayor entrada de luz incluso desde la vista previa. Y el resultado la verdad es que es bastante bueno. Vamos a encontrar buena saturación de colores, una fotografía prácticamente sin ruido y con un nivel de detalle suficientemente alto. La verdad que para este nivel de oscuridad en el que estábamos es una excelente fotografía con la cámara ultra wide. La cámara principal curiosamente da un resultado muy similar. Me esperaba un nivel de detalle ligeramente más alto, pero en general es una calidad muy parecida. Y cuando intentas utilizar la cámara telefoto en este tipo de condiciones muy oscuras, en realidad solo utilizarás zoom digital. Y una vez que vi el excelente desempeño que tuvo en esas condiciones, me atreví a probarlo en una condición todavía de mayor oscuridad. Observa que la vista previa con la cámara principal luce sumamente oscura. Y en este escenario, la cámara ultra wide es la que ha sorprendido muchísimo. Observa la cantidad de luz que es capaz de recoger. Obviamente no tendrá un buen nivel de detalle porque, insisto, que era una situación de mucha oscuridad. Pero me parece muy curioso que la cámara principal tiene un resultado más oscuro que la cámara ultra wide. Algo muy extraño porque por lo general la cámara ultra wide es más oscura que la cámara principal, pero aquí sucedió lo contrario. De hecho, en el modelo anterior también vemos que la cámara principal tiene más luz que la cámara ultra wide, así que aquí el comportamiento es un poco extraño. Posiblemente con una actualización puedan optimizarlo.
En condiciones de contraluz, la vista previa no está bien optimizada, pero observa que en la cámara ultrawide encontramos un muy buen equilibrio de luces y sombras, y en este escenario de contraluz confirmo que prácticamente está libre de aberración cromática, algo curioso porque en el modelo con el procesador tradicional veíamos mucha más aberración cromática. En este caso solo la alcanzo a percibir en esta zona, pero es muy buena la fotografía. Con la cámara principal sucede lo mismo en cuanto al manejo de luces y sombras, con un buen equilibrio, buen detalle y todo positivo. Y con la cámara telefoto es exactamente lo mismo, mantiene este buen equilibrio entre luces y sombras con un muy buen nivel de detalle. Para la fotografía macro, esto es lo más cerca que puedes estar con la cámara principal de los objetos pequeños. Evidentemente, el efecto de desenfoque será muy agresivo y también muy puntual, así que no es tan fácil tomar fotos macro con la cámara principal. Sin embargo, el dispositivo automáticamente puede activar un modo macro y utilizar la cámara ultrawide con zoom digital para poder enfocar objetos mucho más pequeños, y el resultado la verdad es que es muy bueno, aunque resulta curioso que en la marca de agua aparezca que es 35 milímetros, porque en realidad está utilizando la cámara de 18 milímetros, nos damos cuenta por la apertura f1.8 que tiene, pero en general la fotografía macro sí es de buena calidad también. Aunque nos hubiera gustado que la cámara telefoto también tuviera capacidades macro, pero en este caso esto es lo más cerca que podemos estar de este objeto pequeño, y a pesar de que la cámara ultrawide no es lo más amplio que veremos en el mercado, observa que una ventaja es que sí nos permite utilizar esta cámara ultrawide en el modo panorámico y además conserva una resolución bastante alta, entonces podemos seguir viendo un muy buen nivel de detalle en la fotografía con excelente amplitud, dando una experiencia muy positiva. Y para la fotografía de retrato, en este caso creo que hace un buen trabajo con la cámara principal, sí logra mantener enfocados a algunos objetos. De hecho, curiosamente, otros objetos que están un poco más cerca también los desenfocó, aplicando un estilo bastante natural en la fotografía. El efecto bokeh también es agradable, puedes modificar su intensidad si lo deseas, y con la perspectiva de 50 milímetros todavía conserva un nivel de detalle suficientemente bueno, aunque sí se nota que es zoom digital. Me hubiera gustado en este caso ver algo más avanzado. Y curiosamente, en este caso, cuando utilizamos el lente de 85 milímetros, no llegó a tener un buen enfoque, así que la fotografía resultó mala. Así que hice otra prueba y observa que en interiores, por ejemplo, nos da un nivel de detalle ligeramente menor a lo que debería, pero en general el retrato sí es de buena calidad. Como ves, en exteriores sí llega a tener este nivel de detalle elevado, incluso tiene una buena detección en esta zona de los lentes, así que en general tenemos un buen desempeño para la fotografía de retrato, pero tal vez por momentos el enfoque no responde de la manera más adecuada, ya que observa que en otro intento que hice en interiores también salió un poco más desenfocado de la cuenta. Aquí tienes un ejemplo de grabación en 4K a 60 fotogramas por segundo, aunque incluso podría llegar hasta 120 si lo deseas. De hecho, algo que me gustó es que tanto la cámara ultrawide como la cámara principal pueden grabar en esta misma calidad y se ve excelente. También la cámara telefoto tiene esta capacidad, aunque debes detener la grabación y volverla a empezar, ya que a pesar de que las tres cámaras graban en esta calidad, no puedes hacer el intercambio sin detener la grabación. Aunque en este modelo, curiosamente, sí me permitió hacer el cambio dinámico entre las cámaras grabando en 4K a 30 fotogramas por segundo. En el modelo pasado me frustró que ni siquiera en Full HD me permitía hacer el cambio entre las tres cámaras, así que es algo muy positivo. Observa que perfectamente grabas en exteriores con esta resolución, se nota inmediatamente cuando cambia de lente, debido a que la distancia entre una cámara y otra sí es bastante grande, pero la verdad es que está bastante bien. La cámara telefoto tal vez tiene una representación de colores un poquito más saturada, pero en general se agradece mucho que sí tengas la capacidad de cambiar entre estas cámaras mientras grabas en 4K, a diferencia del modelo pasado. En un escenario de interiores observa que la cámara ultrawide sí tiene un poco más de ruido presente, lo cual me parece muy curioso teniendo tan buena apertura como ya habíamos visto en otros ejemplos de la fotografía, pero en video incluso la cámara principal parece sufrir en este escenario de interiores. Entonces parece que la calidad de la grabación de video sí es un poco corta cuando no tienes buena condición de luz. También la cámara telefoto va a tener este ruido y granulado presente, entonces no es tan agradable como sí habíamos visto que se comportaba en la fotografía.
En condiciones de contraluz, observa que sí nos da un excelente resultado, equilibrando bien luces y sombras, aunque cuando el rostro está un poco más cerca de la cámara, tal vez sobreexpone un poco más las zonas iluminadas y el enfoque también parece por momentos llegar a confundirse un poco. Curiosamente, la cámara principal tiene un desempeño ligeramente inferior, sobreexponiendo por momentos algunas de las zonas iluminadas, pero en general creo que sí tiene un buen comportamiento de equilibrio de luces y sombras. Simplemente hay que destacar que en las sombras también aparecerá ruido presente, así que son cosas que podría sin lugar a dudas mejorar. Y con la cámara telefoto observa que también mantiene un buen desempeño. En este caso el enfoque no parece confundirse tanto como habíamos visto en el modelo pasado, simplemente cuando deja de detectar el rostro le da prioridad a enfocar el fondo, pero en control de luz va muy bien. Por cierto, el dispositivo también integra un modo de grabación HDR que tiene una muy buena calidad, así que ya sea que grabes con el modo automático o con el modo HDR, en ambos casos vas a encontrar un buen equilibrio de luces y sombras. En la noche la cámara ultrawide no está tan mal como otros dispositivos, pero sí hay momentos donde aparece un poco más de ruido, aunque creo que lo logra controlar de manera suficientemente buena. Cambiando a la cámara principal vemos también un desempeño correcto, pero otra vez tiene un poco más de complicaciones controlando el ruido, a diferencia de la fotografía, donde veíamos generalmente cosas mucho más limpias, pero aquí mantiene bien la saturación de los colores, aunque definitivamente la calidad no es tan avanzada como lo que habíamos visto en la fotografía. Entonces en video parece que sí está todavía varios pasos atrás de lo que nos hubiera gustado ver. De hecho, con la cámara telefoto aparecerá todavía más ruido. Ahora estás viendo un ejemplo con la estabilización desactivada en la cámara ultrawide, nada más para que tengas una referencia. Ahora cambiamos a la cámara principal nuevamente con la estabilización desactivada, dependiendo solo de la estabilización óptica, y definitivamente que no es suficiente para ir corriendo. Tal vez con movimientos sencillos será suficiente. Y por último cambiamos a la cámara telefoto para que notes que va a ser exactamente lo mismo. Depender solo de la estabilización óptica no es suficiente, pero afortunadamente sí puedes activar la estabilización digital. Ahora estás viendo el ejemplo con la estabilización digital activada y observa que la cámara ultrawide se ve muy bien cuando vas caminando, aunque cuando vas corriendo en escenarios donde ya no hay tanta iluminación como este, que era un día nublado, puede llegar a generarse cierta vibración o parpadeo que podría ser un poco incómodo. Con la cámara principal tal vez mejora en este aspecto, ya que tanto al ir caminando como al ir corriendo vamos a ver una buena calidad. Y finalmente observa que con la cámara telefoto también vamos a apreciar una buena estabilización. En ese sentido no decepciona para nada. También integra un modo súper estable que va a ir en Full HD a 60 fotogramas por segundo con la cámara ultrawide, pero nuevamente se produce este pequeño desenfoque que es bastante molesto cuando vas corriendo. Con respecto al enfoque, observa que hace un buen trabajo. En este caso no tendrá un enfoque tan uniforme en objetos pequeños como ya veíamos en la fotografía, pero sí es un enfoque preciso, reacciona de manera suave, no tiene una reacción tanto en la cámara ultrawide como en la cámara principal. Entonces el comportamiento es realmente bueno. Tal vez en movimientos sutiles no va adaptando el enfoque con tanta velocidad, sí se nota mucho el momento del reenfoque, así que lo positivo es que no se confunde tanto en el enfoque, pero lo negativo es que es un poco más lento de lo que nos gustaría. Y por último, recuerda que la cámara telefoto no cuenta con un enfoque cercano. Todos los objetos deben estar bastante lejos para que puedan ser enfocados. El modo de grabación de retrato sí hace un desenfoque correcto en el fondo, tiene una detección regular. Observa que cuando deja de detectar el rostro se deshabilita este efecto y no modifica su intensidad dependiendo si estoy cerca o lejos de la cámara. Así que es un efecto realmente sencillo. Afortunadamente sí intenta mantener enfocados algunos objetos, pero no lo hace con 100% de precisión. Así que no es tan recomendable. Lo único bueno es que sí nos permite utilizar una perspectiva telefoto con este mismo modo, pero el desempeño sigue siendo exactamente igual, además de que solo es en Full HD. La cámara rápida no está estabilizada y eso produce que el video no se vea tan avanzado. Además, lo más lento que va es 15x, que para movimientos de personas puede resultar demasiado rápido y va a una tasa de bits baja, así que si pausamos el video en cualquier momento vas a notar que se ve muy pixeleado y con bajo nivel de detalle. Así que a pesar de que el video sea en 4K, en realidad no va pensado a escenas de mucha acción con cámara rápida.
Sin embargo, si tienes este dispositivo completamente fijo y quieres grabar un paisaje, sí podrías lograr cosas muy impresionantes con mayor detalle. En este caso podría llegar hasta 1800x, con lo que podrías grabar hasta el crecimiento de las plantas. Entonces sí tiene muy buenas capacidades de cámara rápida. En cámara lenta es perfecto porque nos permite en 4K a 120 fotogramas por segundo, algo que definitivamente es sumamente atractivo por el buen nivel de detalle que tiene y obviamente la lentitud. También nos va a permitir ir a 240 fotogramas por segundo, pero evidentemente la resolución ya no es 4K, sino Full HD, pero de cualquier forma sigue siendo un buen modo de cámara lenta si quieres tener efectos atractivos. De hecho, puede ir hasta una cámara súper lenta de 480 fotogramas por segundo, pero aplica un recorte en el sensor, así que debes estar muy lejos si quieres captar bien el movimiento. Y también vas a notar que solo es en HD, así que el nivel de detalle es todavía más bajo. La cámara frontal no es nada recomendable para grabar video porque observa todos esos reflejos que genera por estar debajo de la pantalla, así que produce una sensación muy extraña. A contraluz tiene un pésimo desempeño, pareciera que tienes la cámara manchada por tus dedos, pero créeme que estaba completamente limpia, solo que por el hecho de estar debajo de la pantalla produce esta sensación. Incluso en algunos escenarios se alcanza a ver una especie de cuadrícula y de matriz de cómo están colocados los píxeles, así que no es recomendable. En interiores vamos a apreciar menos este tipo de manchas, pero más ruido por la baja entrada de luz que tiene, y trata de aplicar un contraste elevado para evitar el ruido, pero el resultado la verdad es que parece de un celular muchísimo más económico, por lo que no se recomienda. Y en las noches será todavía peor, definitivamente un desastre completo. No entiendo la decisión de poner una cámara debajo de la pantalla en un dispositivo enfocado a fotografía, porque realmente produce un resultado muy malo en la grabación de video. En la cámara frontal no encontraremos modo de cámara lenta ni cámara rápida, pero sí modo de retrato donde se desenfoca el fondo, pero definitivamente el resultado es muy sencillo y muy malo. Incluso el color se ve muy pálido, no mantiene enfocados objetos y más. Definitivamente no me gustó. Lo que sí integra es un modo de grabación dual para mostrar tanto la cámara trasera como la cámara frontal, y observa que en este caso puedes mover este recuadro flotante a la posición que tú quieras. También puedes hacer que la cámara protagonista sea la cámara frontal, aunque no puedes redimensionar este pequeño recuadro, pero nota cómo sí tiene habilitado el enfoque e incluso podrías cambiar a un modo de pantalla partida, todo esto sin detener la grabación de video. Sin embargo, si quieres aplicar zoom, sí necesitas detener la grabación de video y volverla a empezar para poder cambiarte a otras cámaras de la parte trasera. Así que mira qué curioso, yo me esperaba que tuviera un desempeño muy similar al modelo que tiene el Snapdragon 8 Gen 3, porque es prácticamente el mismo procesador, solo con un poco más de frecuencia, pero parece que este dispositivo de alguna forma lo optimizaron mejor, porque si vemos que, por ejemplo, nos permite el intercambio entre los tres lentes al momento de grabar en 4K. Eso había sido mi principal queja en el modelo tradicional, además de que los colores ya no se perciban tan saturados, así que realmente sí veo una mayor calidad en la cámara de este dispositivo, aunque todavía hay varias cosas en las que podría mejorar. Por el momento hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nosotros nos vemos la próxima.